Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de cuál es la edad idónea para leer determinados libros. Sí, es algo que seguido me preguntan y me parece bastante interesante que muchos lectores, sobre todo nuevamente los lectores básicos o básicamente los lectores principiantes, son los que me hacen estas preguntas porque de repente está esta incertidumbre de cuál es la edad que debería yo de tener para aventarme tal o cual obra literaria. Yo creo que todo esto viene como desde la escuela, cuando nos imponen el clásico del Quijote de la Mancha y pues estamos en primaria o estamos en secundaria y nos obligan prácticamente a leer este tipo de obras porque están consideradas a nivel mundial como las grandes obras. Entonces, si son las grandes obras, ya están avaladas por la gran mayoría, por los grandes intelectuales que definen lo que los demás deberían de leer, entonces, pues las escuelas pueden estar promoviendo estas obras sin meterse en ningún problema de estarles poniendo a leer cosas indebidas o cosas que atentan contra su capacidad o contra su dignidad o contra su nivel intelectual, etcétera. Pero, bueno, pues tristemente tal vez para muchos la respuesta no va a ser la que esperaban. Sin embargo, es la respuesta que yo creo que es más adecuada en estos casos. Una vez una persona de 70 años, que era un lector básico, porque apenas había leído un par de libros en toda su vida, sin embargo me llamó mucho la atención que a sus 70 años tuviera ese interés por iniciar el hábito literario. Nunca es tarde para iniciarlo, eso que queda muy claro. Ni se es muy temprano tampoco. Entonces esta persona me preguntaba, ¿por qué obras empezar a leer? ¿No? Yo creo que sería más fácil decirle a un niño, pues empieza a leer Caperucita Roja, empieza a leer a Hans Christian Andersen, a los hermanos Grimm, y seguramente vas a llegar a ser un lector muy ávido y muy letrado cuando seas adulto. Pero, ¿cómo le dices a una persona de 70 años que se ponga a leer a Caperucita Roja? Yo creo que sería... Definitivamente no podríamos hacer eso, ¿no? Entonces, lo que yo le recomendé fue que leyera un libro que le llamara la atención, tal vez por su portada, tal vez por algo relacionado con el autor, porque a veces los autores nos atrapan, nos seducen, nos cautivan, y a partir del autor es donde tú ya vas a empezar a ver si esa narrativa te convence, te funciona, te fluye o no. Algo que sí me queda muy presente de Jorge Luis Borges, que le reconozco bastante y le admiro, es que él mencionaba que si un libro no te es placentero, déjalo. Si una novela, un cuento, cualquier autor no te está atrapando con su narrativa, suéltalo, déjalo ir y agarra otro. Afortunadamente, sobre todo ahora, más que cuando Borges lo dijo, ya existen 5 millones más de libros diferentes disponibles para leer para todos aquellos lectores que quieran iniciar o, o proseguir en sus hábitos literarios. Pero entonces más bien aquí la pregunta es, ¿qué edad debe tener un niño para poder leer obras magnas? ¿Sería también la pregunta? No, pues sin duda yo creo que hay niños que tienen capacidades sorprendentes y así como hay niños que ya están cursando la universidad actualmente porque son bastante brillantes, entonces ¿por qué también vamos a definir y a delimitar a qué edad se debería de leer tal o cual libro? Pues no, yo definitivamente estoy totalmente en contra y creo que cada lector debe decidir por sí mismo a qué nivel está preparado para un libro. También Borges mencionaba algo que me llama mucho la atención y es que cada vez que tú vuelvas a leer un libro que te cautivó alguna vez, en una etapa diferente de tu vida, te vas a enfrentar con un libro prácticamente diferente. No lo dice literalmente así, es una apropiación la que yo me estoy haciendo, pero finalmente a eso se refería, ¿no? Ningún libro vuelve a ser el mismo en el paso del tiempo. Y eso me queda clarísimo. Me he atrevido a releer libros
2, 3 años después de que ya los había leído por primera vez y me llevo sorpresas impresionantes. Porque resulta que en cada etapa de nuestra vida estamos viviendo procesos que hacen que ciertas cosas nos atraigan más que otras. Entonces, la literatura siempre va a hacer clic con esas partes que nosotros estamos viviendo en un momento dado. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a un joven, a un niño, a un adulto, qué obras debe de leer, a qué edad? Y por lo tanto, pues aquí entraría en otro tema que ya será para después, que es sobre si de verdad deberíamos de clasificar las obras en literatura infantil, juvenil, libros para adultos, o si solamente deberíamos de permitirnos el goce, el deleite de las obras y tal vez sí ir identificando autores. Ciertos autores ya nos evocan cierto estilo narrativo, cierta profundidad literaria, y va a haber autores siempre más básicos que van a ser del agrado de una mayoría, van a ser los bestsellers, los famosos autores sencillos que no tienen gran profundidad en su lenguaje ni en sus mensajes, y pues esas obras siempre van a ser los bestsellers para cualquier tipo de persona, ya sean niños, jóvenes o adultos. Entonces, la libertad reina. Esa es mi opinión. Hasta una próxima entrega.